Buenas noches con cada uno de ustedes. Tenemos el privilegio y el gusto de dar la bienvenida a este debate acerca del Dios cristiano. Hoy vamos a empezar con una secuencia de continuos debates. Esperamos que este solamente sea el primero de unos muchos que vendrán. El día de hoy se va a debatir acerca de la existencia de Dios. La existencia de Dios es un tema controversial, nos reúne ahora justamente, en específico la existencia del Dios cristiano. Hemos convocado este evento con la esperanza de alcanzar un diálogo alturado de dos posiciones contrarias al respecto. Lo hemos abordado de forma que llame a la reflexión tanto a creyentes como a no creyentes. Es por ello que hemos elegido como tema de fondo un ícono de la religión cristiana popular, un crucifijo. Aquellos que estuvieron en el evento o que vieron el anuncio del evento justamente verán que el fondo fue un ícono bastante conocido dentro de nuestra religión popular, un crucifijo, representado en la imagen de Andrés Serrano de 1981, titulado Cristo en Orina. Sí, Cristo en Orina. El objetivo del autor no es la denigración, sino el evidenciar el abaratamiento de los íconos religiosos e ilustrar el verdadero valor de la fe en un momento de oscuridad, cuando el miedo al SIDA estaba en apogeo. Al igual que hicieron Goya y otros artistas en tiempos difíciles, Serrano presentó una figura dramática mediante la creación de una imagen transgresora que invita a los espectadores a reflexionar acerca del verdadero sentido de la escena de la crucifixión. De este modo, los organizadores buscan no denigrar el cristianismo ni ofender o agradar a los no creyentes, pero sí abrir la reflexión a ambos grupos sobre el significado de lo que realmente es el cristianismo y la existencia de Dios en un tiempo en el que parece haber perdido su significado real. Así que hoy vamos a centrarnos específicamente respecto a la existencia del Dios cristiano, es lo que se va a debatir. Vamos a procurar evitar las referencias generales de deidades, sino referente específicamente justo al Dios cristiano, al Dios conocido, que es uno de los que predominan más en nuestros contextos populares. Quiero presentar a cada uno de los ponentes, algunos de ustedes ya los conocen. Tenemos al doctor Donald Smith, él es doctor en teología y rector del Seminario Evangélico de Lima, y también tenemos a nuestro segundo ponente, disculpen, Luis del Castillo, sí, Luis del Castillo Amor, sí, eso es lo que faltaba que me alcancen. Luis del Castillo Gamboa, quien es físico, justamente es profesor de la Facultad de Ciencias aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ellos dos van a ser nuestros ponentes. Brevemente les voy a dar algunas indicaciones respecto a cómo va a ser el desarrollo de este debate. Primero van a haber preguntas, van a hacer 4 preguntas a cada uno de los ponentes. Cada uno tendrá 10 minutos para responder a las preguntas. Posterior a ello, tendrán cada uno 4 minutos a réplicas. ¿Ok? Primero 10 minutos cada uno para responder la pregunta que se plantee y posteriormente tendrán 8 minutos para réplicas. Entonces, los asistentes también podrán realizar preguntas, pero solamente se van a hacer por medio de papelitos que se van a alcanzar para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Me parece que en un momento ya empezarán a distribuir los papeles para que puedan ir realizando sus preguntas. Y finalizadas las 4 preguntas que se van a realizar y que cada uno de los ponentes va a responder, recién se procederá a responder las preguntas escritas por los asistentes. Muy bien, van a ir distribuyendo posteriormente cada una de las hojas para que puedan realizar la siguiente. En cuanto al pensamiento de la existencia del Dios cristiano hoy, ¿es posible pensar en la existencia del Dios cristiano hoy en el Perú? Vamos a dar pase primero al doctor Donald Smith, posteriormente. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. El tiempo es limitado, entonces de frente a la pregunta.
¿Es posible pensar en la existencia del Dios cristiano hoy en el Perú? Bueno, la respuesta corta es sí, ¿no? Pero supongo que quieren más que una respuesta corta. Si vemos la realidad social del Perú y también la realidad internacional en cuanto a la creencia en Dios, hay recursos, hay encuestas, por ejemplo. He encontrado una cita de Chicago News, no es muy fresca, pero de 2012, de abril, dice lo siguiente: las encuestas internacionales sobre la creencia de la gente en Dios revelan grandes diferencias entre las naciones, que van desde 94% de las personas en Filipinas, que dijeron que siempre creyeron en Dios, en comparación con solo el 13% de las personas en la antigua Alemania Oriental. Sin embargo, las encuestas observaron que la mayoría de personas mayores creen en Dios independientemente del país donde viven. También encontré una cita más reciente de un personaje peruano conocido, Francisco Tudela, un Broider Douglas, que ha sido muy prominente hace una década en la política peruana. Él dice lo siguiente, hace 2 semanas, en un blog: en el Perú de hoy recién se inicia lo que en Europa y los Estados Unidos se denomina desde hace décadas las guerras por la cultura. Esto es, el combate sin fin entre dos visiones antagónicas sobre el futuro de la sociedad y el pensamiento que la regirá. Las premisas libertarias del liberal socialismo para dominar el pensamiento de la sociedad futura están en esta primera etapa organizadas alrededor de la promoción del aborto, del matrimonio homosexual y del abandono de toda metafísica, librando una guerra conceptual y cultural a ultranza contra la civilización preexistente, cuyos defensores se agrupan bajo los estandartes de la defensa de la vida, la familia tradicional, la moral y la existencia de Dios. Pero en el Perú actual, ese consenso, invocado por los intelectuales públicos liberal socialistas, no tiene cuerpo, pues las encuestas de opinión demuestran uniformemente que la mayoría de los encuestados no comparten su punto de vista. Entonces, Tudela está señalando allí que hay una polémica que es asunto de debate en cuanto a la existencia de Dios hoy día. Yendo un poco más a cuestiones más globales, históricas, se puede observar el fenómeno de la creencia en Dios a través de diferentes maneras. El filósofo Nietzsche famosamente proclamó hace mucho tiempo la muerte de Dios. Pero si vemos los ejemplos de los países donde han ensayado repúblicas ateas, por ejemplo Francia, Rusia, China, Cuba, estos países no han eliminado de su población actualmente la creencia en el Dios cristiano, ¿no? El comunismo en Rusia no eliminó la iglesia rusa. En China hubo la revolución cultural que trató de eliminar la creencia en Dios, pero hoy la iglesia en China, la iglesia evangélica en China tiene más miembros que las iglesias evangélicas en toda América Latina. Entonces, hay un fenómeno interesante. Y en Cuba también ha sido un país donde se ha ensayado un Estado nominalmente ateo, donde no hay lugar para Dios en la filosofía oficial, pero las iglesias en Cuba están expandiéndose, un poco a margen de la ley, porque no son formalmente admitidas, pero informalmente están floreciendo. Y hay varios seminarios evangélicos en Cuba, por ejemplo, que hacen hasta maestrías, igual que los seminarios en otros países. Entonces, el fenómeno de la creencia en el Dios cristiano no ha sido eliminado de la sociedad actual, por más que se haya intentado en algunos lugares.
Finalmente, en el Perú, en el último censo, ustedes conocen eso, en cuanto a religión, se declaró católico 81.3% de la población, 2007 creo que ha sido esto, evangélico 12.5%, y otro que quiere decir, evidentemente, ni católico ni evangélico, 6.2%. Entonces, los que creen en el Dios cristiano, sumando católicos y evangélicos, son más del 90%. Entonces, estas estadísticas demuestran que el fenómeno de pensar en la existencia del Dios cristiano está vivo en nuestra sociedad. En resumen, entonces, digo que sí es necesario pensar en la existencia del Dios cristiano, ya que la gran mayoría de la población profesa la fe cristiana y el tema subyace muchos debates políticos y sociales. La implicación clara es que la creencia en el Dios cristiano es un fenómeno social importante que tiene que tomarse en cuenta a la hora de evaluar la realidad nacional. Lo es también el movimiento organizado de oposición a esta creencia. Concluyo que hay que reflexionar profundamente sobre el tema. Es un ser imaginario, construido desde el sistema nervioso hasta las estructuras sociales. De eso se puede hablar de varias cosas. El destino de Dios y los dioses depende del destino de sus adoradores, depende de la estructura de la sociedad. Dios no ha existido siempre. El concepto de Dios recién comienza cuando la sociedad se divide en clases, cuando se divide contra sí misma, cuando aparecen los líderes, los jefes, los opresores, recién, y después los reyes, etcétera, los emperadores, pero sobre todo del nivel ya de jefatura, recién empieza a formarse una idea, ¿no?, de humanización de este Dios, de antropomorfización de Dios. Hay un periodo en que Dios no existe, solo existen más o menos 3 cultos simultáneos: el culto a los muertos, el culto a la madre, la gran madre, ¿cierto?, asociada al matriarcado, y las potencias invisibles. En esa etapa no existe cosa más de Dios, sino ni siquiera dioses, estas potencias invisibles. La gran madre del matriarcado y el culto a los muertos son los 3 futuros componentes que serán absorbidos por los dioses del futuro y más adelante por el concepto de Dios. O sea, la idea de Dios no ha existido en la mente humana, sino a partir de cierto momento. Se requiere un cierto nivel de complejización, estructuración en la sociedad y sus problemas internos y frente a la naturaleza para que recién empiece amorfamente a conformarse la idea de Dios. La idea del Dios actual depende de digamos, la creencia en el Dios actual, ¿cierto? La imagen de ese ser especial, extraordinario, depende del nivel intelectual, de conocimientos y vivencias de cada individuo. Hay niveles en que se concibe este Dios hasta en forma estúpida, en forma vulgar y ordinaria, hasta niveles sumamente refinados y abstractos. Según que esta persona sea un narcotraficante, un asesino, un psicópata, un físico, un químico, un gran literato, un filósofo, etc. Entonces, la idea que uno se forma de Dios está dada en base a los estudios, a las vivencias personales, etc. Entonces, el destino de Dios depende del destino de la estructura social. Ahora bien, nuestra sociedad ha pasado por modos de producción. La historia, en esencia, es la sucesión de modos de producción. ¿Cuáles han sido los modos de producción por los cuales ha pasado toda la sociedad humana? Sociedades con modos de producción comunidad primitiva, sociedades con modo de producción germánico, sociedades con modo de producción asiático, o si quieren comunal tributario o despótico comunitario, sociedades con modo de producción de economía mercantil simple, que es un modo de producción muy sencillo que en realidad queda absorbido por otros, sociedades con modo de producción antiguo, sociedades con modo de producción esclavista, no desarrollado y desarrollado, ¿no?, asociado también al antiguo, sociedades con modo de producción feudal, sociedades con modo de producción capitalista, en la cual estamos viviendo, estamos sumergidos en ella, sociedades con modo de producción burocrático colectivista. El socialismo nunca ha existido, el socialismo materialista marxista nunca se realizó, se quedó a medio camino.
La China, la ex Unión Soviética, Polonia, Hungría, Cuba, no son socialistas. Son modos de producción burocrático colectivistas, por si acaso. Después vendría el modo de producción socialista que nunca ha existido. Está por realizarse si es que queremos salvar a la sociedad. Y sociedades con modo de producción comunista que todavía están más adelante, ¿no? Para un nivel mucho más avanzado. Entonces, cada una de estas sociedades genera su ideología, genera su forma de pensar a la sociedad y a lo que está fuera de ella. Entonces, en el momento en que surge Dios propiamente, es en el modo de producción asiático, o en la transición hacia el modo de producción asiático o comunal tributario o despótico comunitario. Entonces recién empieza a conformarse la idea de Dios. Antes de eso, magia ritual. ¿Comprenden? La magia ritual, las potencias invisibles, el culto a los antepasados, el culto a los muertos y las madres del ¿cómo se llama? Del periodo, ¿cómo se llama? Primitivo. Entonces, la idea actual de Dios, ¿cuál es? Una variedad pues tremenda. El Dios actual cristiano, ¿cuál es? Es el Dios del Antiguo Testamento, pero alterado, deformado a gusto de cada cual, a gusto de cada corriente. De una forma lo ven, ¿cierto? Las sociedades católicas, de otra forma un poco más refinada, un poco más cercana a Yahweh del Antiguo Testamento, las sociedades evangelistas. De ese punto están un poco más avanzados. Están equivocados en un gran porcentaje de sus creencias. Y eso es demostrable, ya se demostró. Lo que pasa es que es dificilísimo hacerles creer. O sea, desde el punto de vista intelectual lo requiere pues, un tratamiento, una discusión, pero ya fue demostrado. O sea, las piezas fundamentales sobre las que se apoya, por ejemplo, el cristianismo en particular, ya fue demostrado hasta el año 35. Lo que pasa es que no se quiere creerlas. O sea, lo que se quiere es torturar los textos, obligarlos a decir lo que no dicen. Entonces dicen, no, esta idea es insoportable, como no la puedo yo entender ni quiero que sea así, la voy a interpretar de otra manera. Entonces el Dios actual es el Dios cristiano que sobrevive, ¿cierto?, dentro de la sociedad capitalista raquítica en la cual está el Perú. Entonces, ¿y este Dios por qué sobrevive? Sobrevive porque la sociedad no satisface nuestros requerimientos, porque estamos repletos de contradicciones, porque hay hambruna, no hay trabajo, hay delito, hay explotación, hay injusticias. Eso alimenta la creencia en Dios, más los misterios de la naturaleza. Hay un montón de misterios de la naturaleza, ¿cierto?, en física, química, astronomía, etc. Entonces, el misterio del origen de la vida, como no se resuelve de inmediato, dicen, ya, entonces recurro a la solución más fácil e inmediata. Dios es el que lo sabe, Dios es el que lo estructura, Él es la clave de todo. Claro, ese es el camino, ojalá pudiéramos tener nosotros el camino. El camino de la ciencia es repleta de sufrimientos, un camino chueco que avanza, retrocede. En cambio, el camino de la fe es directa. Ya los partidarios de la fe ya tienen resuelto el problema. Los que tienen el problema somos nosotros los científicos, si es un dolor de cabeza. Pero somos también muy meticulosos, muy rigurosos, muy exigentes con nosotros mismos, hasta no tener una formulación completa, ¿no? Pero por eso el Dios actual se alimenta en todas las carencias sociales. Todo lo que no nos puede dar la gran madre que debería ser la sociedad, nos las tiene que suplir Dios. Además también está la amenaza del terror de la muerte. Entonces nadie quiere morir, todos quieren sobrevivir, todos quieren ir más allá de la carne, quieren que el espíritu continúe. Yo también quisiera que fuera así. Yo no quisiera perderme la vida, pero sé que estoy condenado, ¿cierto? A menos que la ciencia nos proporcione, ¿no?, métodos de supervivencia, de prolongación de la vida. Solo así. Yo tampoco lo quisiera, pero sé que el destino físico-químico es ese, al menos que se corrija científicamente. Esos temores y ahora estamos viviendo una sociedad catastrófica, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué mejor que recurrir a Dios, ¿cierto? El gran Padre que está por encima de todas estas ¿cómo se llaman? Cosas tenebrosas, porque la sociedad no me lo da. Lo que la sociedad no me da, debe de dármelo, cosa el gran Padre. Pero si nosotros decimos que la sociedad se elevara de nivel y empezara a satisfacer todas esas insatisfacciones, Dios sería cada vez más y más relegado, ¿cierto?, a una esquina. Y si estuvieran en el modo de producción socialista, estaría en proceso de extinción. No por decreto, el marxismo jamás ha establecido
que la religión se va a extinguir, o las ideas de Dios, etcétera, por decreto. Eso va a ser un proceso largo a medida que la sociedad, si es que no tenemos una catástrofe ecológica antes, si sobrevivimos a las catástrofes sociales y naturales, si llegamos a un modo de producción avanzado superior, se irá extinguiendo poco a poco, será cada vez menos necesario. Lo único que lo mantendrá vivo, ¿qué sería? Los grandes misterios de la naturaleza. Entonces llegamos al origen del universo, ¿qué fue causado? Dios. ¿Quién es el arquitecto de la vida? Dios, el problema resuelto. Pero para los científicos no. Bueno, estas observaciones no se limitan a la pregunta, evidentemente, y no puedo en 4 minutos responder todos estos argumentos. Algunos son bastante importantes. Tengo ocasión más adelante tal vez de comentar algunos de ellos. Dios es un ser imaginario. Creo que aquí se está cometiendo un error conceptual. Dios es un ser que no se percibe directamente por los sentidos, entonces se tiene que imaginar cómo es Dios. Pero se podría deducir de esto que imaginar cómo es Dios, entonces Dios es solamente imaginario, y no necesariamente sea así. Yo tengo que imaginar, por ejemplo, cómo es la atmósfera de Plutón, si tiene atmósfera, cómo es el planeta Júpiter, o cómo sería en la galaxia de Andrómeda, etc. Tengo que imaginar eso. Pero esto no quiere decir que la realidad de esa galaxia existe solamente en mi imaginación. O sea, hay que imaginar a Dios porque no lo podemos palpar con los 5 sentidos, pero eso no quiere decir que Dios no es una realidad. Puede ser una realidad. Kant dijo, por ejemplo, que Dios puede ser una realidad, pero no podemos opinar sobre esa realidad porque no tenemos la información directa de los 5 sentidos. El espacio y el tiempo son realidades, pero no los podemos tocar directamente. Entonces, hay todo un debate aquí que sí es importante, pero creo que es un error conceptual decir porque hay que imaginar a Dios, entonces Dios es solamente un producto de la imaginación. Creo que es un punto que hay que insistir. El argumento evolucionista, que nunca existió la religión, o tal vez nunca existió no la religión, sino la creencia en Dios hasta que la sociedad, etcétera, desarrolló lo que ha sugerido el licenciado Castillo. Todo esto es muy evidente en los libros sobre historia antigua, etcétera. Pero no es muy fácil verificar científicamente algunas de esas afirmaciones. Por ejemplo, se ha mencionado el Antiguo Testamento, que las ideas de Dios que están flotando por ahí en diferentes formas básicamente se remontan al Antiguo Testamento. Yo creo que estoy de acuerdo con esa afirmación, pero yo opino, después de haber estudiado el Antiguo Testamento durante la mayor parte de mi vida adulta, que este libro es, sí, tan antiguo como dice ser, y refleja lo que fue las creencias y la experiencia de Dios de las primeras sociedades. Es decir, cuando el Antiguo Testamento habla de una creación y habla de una civilización antediluviana, antes de Noé, Noé estaba en las películas últimamente, antes de Noé había civilización. Entonces creo que la Biblia, el Antiguo Testamento, nos transmite una memoria real de una realidad. Entonces no es tan fácil decir, para mí no es una cuestión cerrada, que la historia antigua demuestra que no hubo nunca creencia en Dios antes. Creo que ese es un error también. Bueno, hay varias otras cosas que podrían decir. Bien, igualmente, licenciado, tiene 4 minutos para su réplica. Sí, igual, por ejemplo, como el Dios que más conocemos es el Dios del Antiguo Testamento, sabemos que el Dios del Antiguo Testamento ha pasado por una evolución. Ha sido cuando la sociedad hebrea era salvaje, su Dios era salvaje.
cuando la sociedad hebrea estuvo en el desierto, su dios Yahweh era el dios ¿cómo se llama esto? Del volcán, el dios del temblor, el dios de la montaña, el dios de la tormenta, el dios de la guerra. Ese era el dios Yahweh, esa personalidad, reflejaba la personalidad de sus seguidores, de sus adoradores. Era también posiblemente el dios ¿cómo se llama? De las fuentes de agua, de este desierto, de los oasis, sobre todo del oasis de Kadesh. Entonces, el Dios se reflejaba ahí la mentalidad y las concepciones de los hebreos. Cuando penetraron, ¿cierto?, a la región de Canaán y se enfrentaron a sociedades mucho más avanzadas, sociedades con ciudades-estado, con una cultura mucho más refinada y avanzada, este Dios se fue sedentarizando, igual que los ocupantes hebreos, los invasores hebreos, se fue volviendo agrario y se fue civilizando con las ciudades cananeas. Fue afectado por esa civilización. Entonces, sus nuevos ocupantes, mezclados con los cananeos, se civilizaron más. Entonces, Dios también se civilizó. Y en el yahveísmo continuó esto avanzando en el progreso. Cuando se introdujo la monarquía, Dios se convirtió en un monarca y estuvo de acuerdo con la estructura del nuevo modo de producción bajo la monarquía a partir de Saúl. Cuando fueron al destierro y regresó, Dios se había transformado enormemente. Cuando lo trajo, sobre todo el deutero Isaías, aplicó una de las transformaciones ya casi definitivas para Yahweh. Ya vino un Dios mucho más refinado, mucho más espiritual, casi cerca al nivel de filosofía, cerca a la razón pura, pero no la alcanzó, porque todavía era un Dios tribal. Entonces, los refinamientos que casi definitivamente obtuvo Yahweh en su última etapa, después del destierro, de las varias deportaciones de Tiglat-Pileser III a Babilonia y alrededores, fueron producto de los 50 años que estuvieron en tierras babilónicas. Como entraron a una civilización formidable, con una cultura, una astronomía, una física, una matemática avanzada, un comercio feroz, era un puente entre grandes civilizaciones, todo tipo de idiomas, religiones, concepciones, y sin embargo estos deportados se aferraban, ¿cierto?, a su pensamiento primitivo, ¿cierto?, de habitantes del desierto arábigo, mezclados, produjeron en esa reflexión de 2 generaciones nada más que 50 años. Esa transformación tremenda que sufrió Yahweh. Entonces la sufrió por la deportación, la impactó, se impregnó de ella. Esas fueron las causas de esta transformación. Entonces Dios se adapta a las circunstancias de sus adoradores, de sus seguidores. Es un reflejo de ellos. Dios es un reflejo hipertrofiado de nuestras cualidades, y nosotros le limpiamos nuestras debilidades, pero ni eso, ni siquiera podemos limpiar nuestras debilidades, porque Dios ama, odia. El Dios del Antiguo Testamento, estoy tomando como patrón, tiene antipatías como los humanos, castiga como los humanos, se venga como los humanos, tiene requisitos como los humanos. No podemos imaginarnos a Dios de una forma inimaginable, tenemos que poner como modelo nosotros. Por eso los griegos tenían la razón en decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Es perfectamente aplicable. Entonces, sí hubo una etapa en que no había Dios, una etapa en que no se rendía culto a Yahweh, una etapa en la cual se creía en la magia, el ritual, en las supersticiones de ese tipo, en las cuales qué cosas se adoraban, qué cosas eran personas, como actualmente en la sierra, en la selva, las montañas, los lagos, el rayo, la lluvia, el fuego, las cavernas. Esas eran, ¿cómo se llama? Personas, se las trataba como un tú, estaban asociadas a potencias invisibles, personalidades vagas que las movían, o ellas mismas eran personas. Entonces, antes de los dioses se adoraba a la mujer, porque la mujer era la fuente de la vida, ¿se dan cuenta? Entonces, inclusive las mujeres Dios hubiera podido ser mujer antes que hombre. O se rijan, perdón, a responder específicamente la pregunta que se va a plantear. La segunda pregunta es: en cuanto al tema de la existencia de Dios como un tema de importancia, ¿es la existencia de Dios un problema de importancia? ¿Es la existencia de Dios un problema de importancia? Y para esta ocasión va a empezar el licenciado Luis del Castillo. Bueno, yo creo que no es un problema de importancia, porque a nadie le importa. El 97% de la sociedad actual vive como si Dios no existiera.
vive regido, empujado, propulsado por el modo de producción capitalista. Estamos sumergidos en ella, estamos sumergidos en el mercado. No vivimos en una comunidad